Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos hoy la conferencia número 200 y se titula El juicio del séptimo milenio. Vamos a tener a tefilat. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por darnos la oportunidad de una conferencia más. Rogamos que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Te agradecemos, Padre Celestial, en su Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahweh Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, apreciados amigos y hermanos, entramos nosotros a esta conferencia número 200. En esta conferencia entramos directo ahora, después de ver el juicio de los muertos y ver el juicio de los vivos. Después tenemos que regresar, pero es importante que adelantemos nosotros el juicio que se va a realizar en el séptimo milenio, o sea, del año 6000 al año 6999, o del año 2030 hasta el año 3031. Bueno, tenemos que mencionar aquí algo interesante. Aquí hay unos cambios y para que aprendamos a hacer de pronto la diferencia. Interesante. Vimos nosotros en el juicio realizado para el juicio de los vivos, el juicio de los muertos. Vimos nosotros que en el tribunal hay unos ángeles fuertes que forman parte del tribunal de Yeshua HaMashiach, y hay 24 ancianos. Ambos grupos son unos grupos de orden simbólico, porque representan no solamente los 4 seres vivientes ni los 24 ancianos, representan más seres humanos y más ángeles. Pero déjenme hacerles una aclaración. Eso de ángeles fuertes, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, se refiere que los ángeles que pecaron y se arrepintieron y también fueron redimidos, ahora tienen una jerarquía más alta que el resto de ángeles que no pecaron. Por eso se le denominan ángeles fuertes. Oye, a esos 4 seres vivientes se le denominan ángeles fuertes. Oh, interesante. O sea, aumentaron de jerarquía. O sea, que era importante de pronto haber pecado para aumentar de jerarquía. No. El plan de salvación está determinado y está detallado los que iban a pecar. Ahora, nosotros en el planeta Tierra somos los últimos, o la jerarquía última en el universo, en los innumerables mundos. Y esos 24 ancianos que están representando, están en el tribunal con Yeshua, ayudándole en ese juicio también. Esos 24 ancianos ahora tienen la jerarquía más alta. Y la jerarquía más alta es inclusive por encima de los ángeles. O sea, ahora nosotros somos inferiores a los ángeles. Pero ya en el reino de los cielos seremos superiores a los ángeles. Por eso se sigue cumpliendo Mateo 20:16. Los últimos serán primeros. Nosotros somos los últimos, pero seremos los primeros. Bien interesante ver esta otra parte. También vimos que en ese juicio está el fiscal acusador, Satanás, que realiza sus viajes periódicamente al tercer cielo, porque él es el fiscal acusador y él tiene un informe de orden negativo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, él necesita estar en ese juicio, independientemente que muchas personas casi no lo mencionan.
Muy bien, pero supimos que apenas finaliza el juicio de los vivos, que el fin del tiempo de gracia para el mundo, entonces Satanás es echado del cielo y ocurre en ocasión de la tercera trompeta. Satanás es la gran estrella ardiendo que cae del cielo. Bueno, ya vimos eso. Pero para entrar hoy al juicio del milenio, o el juicio del séptimo milenio, vamos a empezar con Primera de Corintios. Primera de Corintios 4:5. En Primera de Corintios 4:5 vamos a ver algo interesante, véalo. Dice el Eterno: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yahshua HaMashiach como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yahshua. Perdón, estoy leyendo 2 de Corintios, 1 de Corintios 4, verso 5. Dice el Eterno: así que no juzguéis nada antes de tiempo. Cada uno de nosotros no se nos ha dado la facultad de juzgar. Por eso acá se me menciona esto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Muy bien, o sea, hay un tiempo para juzgar. Hasta que venga el Señor, hasta la segunda venida de Yahshua, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Yahweh. Me parece bastante serio ese texto, ¿no? Quiero compararlo un momento con otra versión. Ahí mismo, 1 Corintios 6, 2 y 3. Ahora entramos a una parte importante de ese juicio. ¿O no sabéis que los santos, los justos, han de juzgar al mundo? O sea que nosotros, los justos, los santos, se nos va a dar la facultad de juzgar. Bien interesante. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hoy hay algo interesante. O sea, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los que cayeron. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Oye, interesante texto ese. Y ahí mismo, 1 Corintios 11:32. 1 Corintios 11:32. Dice el Eterno: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Todos estos textos tienen que ver con el juicio. Bien interesante. Juan 5:32. Juan 5:32. Dice el Eterno: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Hablando de Yahshua y de nosotros también, tiene que ver el testimonio. Hebreos 10:30. Hebreos 10:30. Y luego hacemos el resumen generalizado para entrarnos allá. Hebreos 10:30. Dice el Eterno: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Oh, qué interesante. Santiago 2:12. Santiago 2:12. Dice el Eterno en Santiago 2:12:
Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Oh, la ley de la libertad estuvo en el juicio de los muertos, estuvo en el juicio de los vivos y está en el juicio del séptimo milenio. Bueno, Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Dice el Eterno: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Oh, este texto se parece mucho a 1 Corintios 6, 2 y 3. Hay un grupo de santos que se les da la facultad de juzgar. Oh, importante. O sea que esto se relaciona y entonces ya no es extraño en Apocalipsis 4 y 5, cuando tenemos 4 seres vivientes y 24 ancianos en el tribunal con Yahshua. Y aquí en Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y hay que ver algo importante. Apocalipsis 20 ya está aquí, esta parte está hablando de ya después de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. ¿Y por qué? Porque si usted ve el versículo 1, 2 y 3 hace referencia a la segunda venida de Yahshua, que encierra a Satanás o ata a Satanás en este planeta Tierra. Por lo tanto, el versículo 4 es para el grupo de justos y santos que son recogidos en ocasión de la primera resurrección. ¿Te parece? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? Pues lo que dice 1 Corintios 6, 2 y 3. Los santos, los justos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Yahweh, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua 1000 años. O sea que nos estamos entrando al juicio del séptimo milenio o al juicio del milenio. Ahora el versículo 12 y 13 ahí mismo dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bueno, cierro las Sagradas Escrituras. Y ya con base en todos esos textos que hemos leído, entonces vamos a hacer los análisis. Como ya hemos venido realizando el juicio de los muertos y el juicio de los vivos, pues aquí continúa lo mismo, pero ya el tribunal se agrandó. En ese tribunal están los justos que han sido resucitados en la primera resurrección y se sientan en tronos para juzgar también. O sea que ahorita el tribunal en el santuario celestial se agrandó. Ahora se nos ha dado a nosotros poder y autoridad para juzgar. Ahora, ¿por qué es que nosotros recibimos poder y autoridad para juzgar? ¿Por qué el Padre le dio poder y autoridad a Yahshua para juzgar? Y el juicio no lo realiza él, sino lo realiza el Hijo. Ahora el Hijo, que tiene el poder y la autoridad para juzgar, realizar el juicio de los muertos y realizar el juicio de los vivos, cuando Él viene por segunda vez, que ya ha realizado el juicio de los muertos y el juicio de los vivos, y recoge a los justos, a los santos, a nosotros, nos recoge, nos transforma, nos da naturaleza brillante, o sea, en otras palabras, somos diferentes, hemos sido transformados. Y se nos da el poder, la autoridad para juzgar y revisar los libros, tal como estaban haciendo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos juntamente con Yahshua. Pero hay algo interesante que acabamos de leer, independientemente que vamos a juzgar ahora a los impíos.
los que están muertos, todos están muertos. Todos los impíos están muertos. Vamos a juzgarlos a ellos. Pero independientemente que vamos a juzgar a los impíos, vamos a juzgar a los ángeles. Oiga, qué interesantísimo esto. Tenemos un trabajo que realizar en el reino de los cielos en las bodas del Cordero. O sea que mientras estamos nosotros celebrando el Sukkot profético de 1000 años, estamos trabajando en esos 1000 años en el juicio a los impíos y a los ángeles. Vea qué interesante. O sea que tenemos que agregarle ahora al juicio el grupo de justos que va a participar en ese juicio, y nosotros como justos somos los que le vamos a dar sentencia a los impíos y a los ángeles caídos. Cosa que no se puede hacer ahora, porque no hemos sido transformados. Necesitamos que Yahshua venga por segunda vez y nos transforme a nosotros. Y ya transformados, entonces ahora sí tenemos la facultad de juzgar. Ahora sí vamos a juzgar. Y qué interesante que vamos a juzgar nosotros y vamos a dar sentencia a los impíos y a los ángeles. Pero otra cosa que necesito mencionarles acá es lo siguiente. En todas las familias no existe, oiga, no existe una familia donde no haya una oveja negra. Así puede ser el hijo, el tío, el primo, el abuelo, la abuela, el nieto, el bisnieto, el que sea. Va a haber una oveja negra. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en todas las familias van a haber perdidos. Oiga. O sea, significa que nosotros los justos, los santos que vamos a juzgar en el cielo, allá vamos a tener familiares a los cuales vamos a juzgar porque se perdieron. Para alguno en este momento dirá, oye, carambas, tener que juzgar de pronto a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi abuelo, a mi tío, a mi prima, a mi hermano, hermana. ¿Qué tal que Yahshua no nos transformara a nosotros, no nos cambiara en la segunda venida? Pues no podríamos juzgar, porque de pronto alguno se dejaría llevar por los sentimientos y las emociones de ver que tiene que condenar a su propia madre o a su propio padre. Pero déjeme que hay algo bueno acá. En el reino de los cielos se pierden la mayoría de jerarquías familiares. Escuche esto. De pronto sea la primera vez que usted lo escucha. Ahora tenemos nosotros una jerarquía familiar: papá, mamá, hijos, nietos, bisnietos, abuelos, tíos, etc. Tenemos una jerarquía familiar. Y todas las familias respetamos y honramos esas jerarquías familiares. Y esas jerarquías familiares han abundado tanto en nuestro corazón, ¿sí ve?, que podemos ver nosotros como padres alcahuetean a sus hijos que son impíos. En el reino de los cielos, en el juicio que se va a realizar, allá no existe eso. Empezando, cuando Yahshua viene por segunda vez y nos transforma y nos da naturaleza brillante, o sea, brillamos nosotros, somos vestidos con vestiduras blancas resplandecientes, lino fino resplandeciente, que es la gloria de Yahshua, o sea, brillamos, tenemos luz, hemos sido transformados. Y como hemos sido transformados, ahora se pierden todas las jerarquías familiares, menos una. O sea, estoy hablando en la parte personal de nosotros. En el reino de los cielos, si mi mamá es salva, es mi hermana. Si mi papá es salvo, es mi hermano.
Si mi hijo es salvo, es mi hermano. Conclusión, en el reino de los cielos todos somos hermanos. Allá ya no vamos a decir, que mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela. No, 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 no. Allá todos somos hermanos. Desaparecen todas esas jerarquías. Por eso Yahshua dijo que en el reino de los cielos no vamos a seguir con la parte del matrimonio ni procreándonos, porque vamos a ser como los ángeles que no se procrean. Interesante eso. O sea que en el reino de los cielos, cuando nosotros somos transformados y vamos a juzgar a nuestros familiares, porque los que se pierden, las personas familiares que se pierden las vamos a juzgar nosotros los que nos salvemos. No lo va a juzgar otra persona. Somos nosotros que vamos a juzgar a los familiares que se pierdan. Por eso es que necesito aclarar esto. Acá, en esta otra parte, para que esto quede bien claro. Entonces, cuando yo voy o cuando nosotros vamos a juzgar a nuestro papá o a nuestra mamá, lo vemos a él ya no como nuestro papá ni mamá, porque se perdió la jerarquía que había. Y ya puedo decirle por el nombre propio, se va a juzgar a fulano de tal. Fulano y tal. ¿Listo? Porque los que nos salvamos somos hermanos, pero estos que se pierden son los impíos, y los impíos son un grupo generalizado. Interesante. Entonces, en este juicio que se va a realizar en el séptimo milenio, entonces, los familiares que se lleguen a perder los vamos a juzgar nosotros que estamos en el juicio. Y les vamos a dar sentencia nosotros a ellos, transformados nosotros. O sea, allí no va a regir la parte del sentimiento y la emoción de decir, ay, no, 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 yo cómo le voy a dar a mi papá 200 o 300 o 400 años para que arda en el lago que arde con fuego y azufre. No. El juicio se hace así, como lo hace Yahshua HaMashiach, justo, equilibrado, con el entendimiento, con la razón y de acuerdo a lo que dicen los registros que se van a abrir, o sea, los libros. Allá no es cosa de que porque era mi papá, entonces yo le vi un poco de pecados y entonces me hago el disimulado y de pronto no le tengo en cuenta los pecados y lo voy a colocar en una sentencia mínima. No, 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 allá no existe eso, allá no. Allá es un juicio justo. A los ángeles se van a abrir los libros de los ángeles para mirar toda la maldad que han cometido ellos en los 6.000 años de la historia del pecado en este planeta Tierra. Y se va a comparar de pronto la rebelión que se hizo en el reino de los cielos también, y se le va a dar sentencia. Ahora déjenme mencionarles. En el juicio del séptimo milenio, o sea, es un juicio de 1000 años. Mire que el juicio tiene un principio y un fin. El juicio de los muertos fue de 180 años, un principio y un fin. El juicio de los muertos comenzó en 1844 y finalizó en el 2023. El juicio de los vivos es de 7 años, del 2024 al 2027. Y el juicio del milenio es del 2031 al 3030. 2031, porque el 2031 es el año 6000 de la historia del pecado. Para que lo entendamos. Mire que los juicios que tienen principio y fin. ¿Por qué? Porque estamos en un itinerario de fechas del plan de salvación. Ustedes deben aprenderse en eso. El juicio de los muertos es de 180 años, 1844-2023. Ahí hay 180 años contando el año inclusivo. El juicio de los vivos es de 7 años, según Ruth 3:4 y otras citas y otras señales que ya les he dado a ustedes. Es de 7 años, 2024 al 2030, contando el año inclusivo 2024. Y el juicio del milenio es del año 2031 al año 3030.
que pronto en el calendario del santuario es del año 6000 al año 6999. Listo. Entonces, ese es el juicio al cual vamos a entrar, y en el cual Apocalipsis 20, versículos 12, 13 y 14 nos enseña que los libros son abiertos. Entonces, mire, los libros fueron abiertos, y entonces esos libros, Yahshua y Malquisedec hacen el trabajo sumo sacerdotal, ambos, tanto en la tierra como en el cielo. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que también revisan los libros, constatan esos libros allá, porque ellos están forman parte de un trabajo en el santuario celestial. Ahora, nosotros hemos sido agregados para hacer con ellos también una revisión de los libros de todos los impíos. ¿Y por qué digo eso? Porque es que en el reino de los cielos, los 24 ancianos, que son simbólicos, allá ellos hay unos familiares que se perdieron. Y esos familiares que se perdieron, va a tocar que ellos mismos también revisen los libros y le den sentencia a ellos, a esos familiares. Los 4 seres vivientes, que son denominados ángeles fuertes, ellos van a revisar los libros, y revisando los libros van a ver la rebelión que se formó en el cielo con Lucifer y la tercera parte de ángeles, y entonces juntamente con nosotros, entonces se les va a dar sentencia a esos ángeles también. Por eso es que los textos que estamos leyendo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis que hemos de juzgar al mundo? Interesante, o sea, para que sepamos la responsabilidad que vamos a tener nosotros, porque el Señor dice que ha formado un pueblo de reyes y sacerdotes. O sea, todos los salvos, todos los redimidos, somos reyes y sacerdotes. Y como somos sacerdotes, pues vamos a ministrar en el santuario celestial juntamente con Yahshua en esos 1000 años. Después de que terminen esos 1000 años, no se nos quita la jerarquía de reyes y sacerdotes. Seguimos siendo reyes y sacerdotes. Oiga. Y ya en el 8º milenio seguiremos con ese mismo rango para el juicio ejecutivo o el juicio final. Y después de que termine eso, entramos a la eternidad futura y seguiremos siendo reyes y sacerdotes por las edades sin fin, o en otras palabras, nosotros seremos los sacerdotes del universo entero. Y este planeta Tierra se convierte en un planeta Tierra de reyes y sacerdotes. Y si todos nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, entonces, como reyes, ¿a quiénes vamos entonces a gobernar? Si todos somos reyes. Y como sacerdotes, ¿a quiénes vamos a dar las liturgias de orden sacerdotal? Si todos somos sacerdotes. Ah, interesante. Porque ahí está la parábola que Yahshua dijo, o nos enseñó a nosotros, que en lo poco que hemos sido fieles nosotros, Él en lo mucho nos pondrá. Y aquella persona que se le dieron 10 talentos y fue y ganó otros 10 talentos, y a la que se le dio 5 talentos y ganó otros 5 talentos, ¿sí ve? A esas personas que estamos representados ahí, en la parte de talentos, el Señor nos va a decir ahí, bueno, Juan, haga el favor, usted va a ministrar 50 mundos, usted va a ministrar 1000 mundos, usted 500 mundos, y se va a repartir el universo para que nosotros ejerzamos la tarea de sacerdotes y reyes. O sea que cuando nosotros vayamos a visitar determinado mundo, nos van a hacer una pasarela de honor. Porque nosotros somos los reyes y sacerdotes del universo. Pero que vivimos en el planeta Tierra. Oye, interesante.
Por eso es importante entender y comprender todas estas cosas antes de adentrarnos a este juicio. Pero estoy dando todas esas pautas para que nuestra mente se familiarice con lo que el Señor tiene para nosotros. Y espero que ya con todo esto que les he mencionado, nuestra mente haya asimilado todo este conocimiento, todas estas revelaciones que el Señor nos está regalando. Muy bien. Entremos entonces de lleno al juicio. Entonces ahí va a estar, en primer lugar, vamos a hacer la familia de Adán. Adán es salvo. Eva está salva. Set es salvo. Y no sabemos cuántos hijos más de Adán son salvos. Pero Caín está perdido. Lo cual significa que Adán, Eva y Set van a revisar los libros de Caín. Muy interesante. Entonces, como vamos a revisar los libros de Caín, entonces se trae el libro de las rebeliones, el libro de las obras buenas, el libro de memorias. ¿De quién? De Caín. Y se trae el libro personal o el libro de la biografía de Caín, de su vida. Entonces Adán, Eva, Set y los otros familiares allí que se han salvado empiezan a revisar a Caín. Y les pregunto ahora a cada uno de ustedes, Caín está perdido, porque si usted se da cuenta, en el juicio de los muertos, que yo coloqué un ejemplo, y ahí estaba Caín, Caín está perdido. ¿Y qué hizo el Señor en el juicio de los muertos? Miró el libro de la vida del Cordero, se abre, y está el nombre de Caín, se llama lista. Pero Caín no tiene el sello de Melquisedec, por lo cual está perdido. Entonces, ¿qué hizo Yahshua? Yahshua lo borró del libro de la vida del Cordero y lo anotó en el libro de la muerte y lo dejó pendiente para el juicio del milenio, o sea, para el que estamos nosotros. Entendamos eso. Por eso es que ahorita en el juicio del milenio, Adán y Eva, ahorita revisan el libro, la vida de Caín. De pronto Caín los engañó y Adán y Eva ni supieron. Hay familiares que nos engañan a nosotros, son sagaces. Y nosotros no sabemos. Entonces Adán y Eva se van a dar cuenta de todos los pecados que cometió Caín en el mundo y todos los pecados que realizó en la iglesia. Pero van a ver también todas las obras buenas que hizo Caín en el mundo y todas las obras buenas que hizo Caín en la iglesia. Parece que estuviera eso equilibrado. Parece que estuviera empatado. No, quiero decirles algo importante. Las cosas buenas que hemos hecho nosotros nos sirven como tesoros en el cielo para los que somos salvos y para los que se pierden, entonces les sirven para rebajar la condena, porque le va a pagar esas cosas. A todos se nos pagan las cosas buenas. ¿Dónde? En el planeta Tierra y luego en el juicio. Se nos paga. O un ejemplo. Si Caín le regaló de pronto una vaca a alguien, el Señor le pagó esa vaca aquí en la tierra y esa vaca, ese alto bueno, fue anotado en el cielo y ese alto bueno sirve para acumular tesoros en caso de que se salve o para reducir la sentencia en caso de que se pierda, porque hay que pagarle a cada uno las obras que hizo. El Señor no se queda con nada. Así como trae a todo ser humano a juicio, el Señor le paga todo, tanto en el planeta Tierra como en el reino de los cielos. ¿Con qué? Con bendiciones. Muy bien. Entonces, Adán y Eva están revisando los libros de Caín, el libro de rebeliones, todos los pecados que cometieron, ¿sí ve? Y se están dando cuenta, Caín sí que hizo un poco de cosas que no se sabían, ocultas. En la iglesia, vea todos estos pecados, vea, pero todas estas obras buenas que hizo en el mundo y todas estas otras obras buenas que hizo en la iglesia.
Ya. Entonces, Adán y Eva ahora van a darle una sentencia a Caín. Yo quería mencionarles a ustedes de pronto algo. Quería ver si acá tengo una agenda. A ver si la puedo encontrar rápidamente. A veces se me pierde. Porque la tengo llenita, la tengo. Bendito sea el Señor que la tengo así. Sí, acá la acabo de encontrar. Gracias, Padre Celestial. Ya la había leído en otra conferencia. Dice: el siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, entonces lo voy a transliterar. El siervo que acertó alguno de los 3 paltos, pero no se preparó, obedeció por un tiempo y luego apostató y se volvió un rebelde, dice, recibirá muchos azotes. Y ese azotes está en el contexto de juicio. Y dice, mientras que el que no la conocía e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Lucas 12, versículo 47 y 48. O sea, le explico. Caín conoció la voluntad de Yahweh porque él aceptó el pacto de la ofrenda del cordero. Por lo tanto, él fue anotado en el libro de la vida del Cordero como un creyente, como un miembro de iglesia. Pero de pronto vamos a hablar del tiempo vamos a hablar de Faraón. Faraón no aceptó el pacto. El pacto en ese caso de Faraón era el pacto de la circuncisión. Él no fue circuncidado. O sea que él no está en el libro de la vida del Cordero. Si no está en el libro de la vida del Cordero, está en el libro de la muerte. Está perdido. Pero Faraón pudo ser más malo que Caín. Pero Caín conoció. Como Caín conoció y ambos están perdidos, Caín debe sufrir más que el Faraón. Porque conoció, aceptó. O sea, en otras palabras, como el Señor dice, usted aceptó en ese momento y se burló, ¿sí ve?, de mí. Usted es un cobarde, usted no está en el grupo de los valientes, usted no fue un hombre de testimonio, usted no fue luz, usted se volvió desobediente y se perdió. Pero usted conoció, como usted conoció, usted debe recibir más castigo de aquel que no conoció. Muy bien. Entonces Adán y Eva vienen y le van a dar una sentencia para Caín, de acuerdo a todos los pecados que tiene en el libro de Rebeliones y a todos los pecados que tiene en el libro de Memorias. Y aquí es donde les voy a mencionar, vamos a hacer un ejemplo porque no es así. Ninguno de nosotros sabe cuánto va a ser la sentencia que se le va a dar a Caín hasta que no estemos en ese juicio. La única sentencia que tenemos nosotros asegurada es la de Lucifer. Lucifer va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre y va a ser consumido en el transcurso de 930 años. O 10 siglos. Porque en Apocalipsis 20:10 dice que Satanás, los ángeles, los impíos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y eso está dentro del contexto del 8º milenio. Eso de que van a ser arrojados en el lago que arde con fuego y azufre está en el contexto del 8º milenio. Y el 8º milenio son 1000 años. Otros 1000 años. Entonces significa que la sentencia mínima que se va a hacer en el juicio del milenio es de 2 siglos. Y la sentencia máxima es de 10 siglos.
Por eso el Señor dice, Satanás, los ángeles, los impíos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero algunos han tomado ese texto como si eso fuera eternamente. Y algo otros de pronto un poquitico, de pronto que más estudiosos dicen, no, sí, es que ellos son consumidos en abrir y cerrar de ojos y ya desaparecen y esa es la muerte segunda. Así es rápido. Si el juicio fuera de esa manera, podríamos decir entonces que sería una delicia pecar. Porque entonces la gente dice, no, si eso el Señor me va a destruir es de pronto en abrir y cerrar de ojos allí, listo, muerte segunda y debo desaparecer. No, la gente, las personas, los impíos deben sufrir de acuerdo a la sentencia que se les dé. Y por eso que dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ahí está la sentencia mínima y la máxima. Siglos es plural y el otro siglos es plural. Entonces significa que nadie va a tener una sentencia de 90 años, porque 90 años es un siglo. O nadie va a tener una sentencia de 10 años, porque 10 años está dentro del contexto de un siglo. Nadie va a recibir una sentencia de un año, porque un año está dentro del contexto de un siglo. Entonces queda por fuera esa creencia de muchas personas que creen que las personas en el juicio, en ese juicio ejecutivo, van a ser consumidas en abrir y cerrar de ojos. No. Rápidamente, no, Señor. Hay periodos de tiempo y por eso tenemos el octavo milenio, y el octavo milenio es el juicio ejecutivo, el juicio donde se ejecuta la sentencia que se da en el séptimo milenio. Espero que quede eso claro. Satanás dura consumiéndose 930 años y 930 años son 10 siglos. Para que entendamos nosotros eso. ¿Sí ve? Entonces nos está diciendo que el lago que arde con fuego y azufre, donde van a ser consumidas las personas van a ser consumidas en sentencia mínima 2 siglos para adelante. Lo cual significa que a Caín hay que darle una sentencia de 2 siglos a 10 siglos. Pero si Satanás es el más malo, el más corrompido, y es el que dura más, 930 años, entonces ya tengo una idea, un parámetro, para de pronto nosotros que nos estamos sentando allá y tenemos una especie de una visión panorámica para dar una especie de esta área, entonces vamos a decirlo de la siguiente manera. Como no puedo estar en una clase con ustedes, y a propósito, les invito a ustedes el día viernes. El jueves coloco el enlace siempre acá, por la parte del Face, para que ustedes por Zoom puedan estar en la escuela de profecías. Allí podemos compartir, dialogar mejor. Acá pues como no puedo escucharlos a ustedes para decirles, bueno, démosle una sentencia a Caín más o menos aproximada ahí. ¿Cuánto le podemos dar de sentencia a Caín? Entonces podríamos decir, en este caso, estoy haciendo acá, digo, a Caín vamos a darle una sentencia de 500 años. O sea, Caín va a durar 500 años ardiendo en el lago que arde con fuego y azufre hasta que se consuma totalmente. Esa es la sentencia. ¿Por qué? Por todos los pecados que él cometió. Entonces eso es justicia. Porque estamos juzgando. ¿Con qué? Con justicia. Se le está dando la pena, la sentencia que realmente necesita Caín. Pero ahora hay un inconveniente. Es que Caín tiene un poco de obras buenas en el mundo y en la iglesia. Y hay que pagárselas también. Entonces por eso miramos las obras buenas allá en el libro de obras buenas y en el libro de memorias también. Miramos esas obras buenas y entonces miramos todas esas obras buenas. Entonces decimos nosotros ahí, Caín hizo todas estas obras buenas, pero hay que pagárselas. Porque el Señor no se queda con nada. El Señor todo lo paga. Todo lo paga. Entonces Adán y Eva, entonces mencionan, dice, bueno, entonces aquí todas estas obras buenas, entonces que hay que pagarle a Caín,
entonces vamos a descontarle la sentencia que él tiene. De estas obras buenas, entonces vamos a descontarle, por decir, 160. Vamos a descontarle 160 años. Entonces, ¿qué hace con las obras buenas? Entonces, Adán y Eva sacan y borran las obras buenas que hizo Caín en el mundo. Las borran, todas. Entonces, en el libro de Rebeliones quedan solo las obras malas. Y va al libro de Memorias y le borra las obras buenas que hizo Caín en la iglesia. Porque no es que ya se las están pagando 160 años. Entonces esos 160 años se los descontamos de los 500. Y entonces el total son 340 años que Caín, cuando sea resucitado en la segunda resurrección, va a arder en el lago que 340 años. Ahora alguno de los que está acá de pronto es la primera vez que escucha eso y dirá, no, eso es imposible. No, como una persona. Pues claro que esto es una verdad. Déjenme mostrarles de pronto a ustedes también algo, porque es que aquí tengo que... no le puedo mostrar eso acá. Eso va para el juicio ejecutivo del octavo milenio, no se lo puedo mostrar a ustedes. Si ustedes siguen la secuencia, la sabrán. Entonces se le pagaron las obras buenas a Caín y se le borraron las obras buenas del libro de obras buenas y se le borraron las obras buenas del libro de memorias. Por lo tanto, Caín quedó con solo pecados. Y ya el caso de Caín quedó resuelto. Ya se le dio una sentencia de 340 años que en la segunda resurrección va a resucitar y va a estar en el octavo milenio y ahí va a estar el lago que arde con fuego y azufre y ahí va a ser consumido por 340 años. Esto es algo parecido a lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? Una persona la condenan, por ejemplo, 40 años y se porta bien allá en la cárcel, entonces le rebajan y entonces paga 25 nomás y sale en libertad. Pues mire, tenemos un modelo en el reino de los cielos. El Señor le está pagando las obras buenas a Caín, todo es pago. Por eso el texto dice, el Señor traerá a juicio a toda persona, según sean sus obras, buenas o malas. Una persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera, lo que desee. Puede gozar, puede bailar, puede tomar, puede hacer lo que desea, puede ser mujeriego, adúltero, lo que sea. Pero algún día tendrá que enfrentar el juicio y dar cuentas de todas las cosas que hizo, buenas o malas, en su cuerpo, en su vida. Nadie se va a escapar de eso. Ahí tenemos entonces a Caín. Voy así en 10 minutos, alcanzo a darles otro ejemplo. Vamos a ir al ejemplo de Herodes, que había dicho. Herodes, como está perdido, pero no hizo el pacto con el Señor, entonces no conoció, y Caín sí, pero de pronto Herodes fue más malo que Caín. Más malo. ¿Sí? Y como Herodes fue más malo que Caín, entonces decimos, ¿qué sentencia se le da entonces a Herodes? Si a Caín se le dieron 500 años y Herodes es más malo, entonces aquí hay algo interesante. Recuerde el texto de Lucas 12, 47, 48. El siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. O sea, lo cual significa que Caín debe sufrir más que Herodes, aunque Herodes haya sido más malo. Y aquí entra otra parte, oye, ese juicio está como raro, ¿no? No, miremoslo. Entonces, a Herodes, digamos que se le da una sentencia de 400 años. Y las obras buenas que hizo Herodes, entonces se le van a descontar. Y como se le van a descontar esas obras que hizo Herodes, buenas, digamos que la sentencia le quedó en 210 años. Sentencia final. Entonces, ¿qué significa? Que Herodes va a arder en el lago que arde con fuego y azufre 210 años. Y fue más malo que Caín. Pero como él no recibió ninguno de los 3 pactos, entonces ¿quién es el que va a recibir más azotes? Caín. Todo aquel que conociendo la voluntad del Señor, todo aquel que fue miembro
de iglesia que dio el paso al bautismo y se pierde, debe ser castigado más que una persona que no ha dado el paso al bautismo y que también está perdida. O sea, para que entendamos eso. Y mira que todos los textos se ajustan perfectamente. Hechos de los Apóstoles, página 189, que lo había leído en otra parte. Todos serán juzgados de acuerdo con la luz que se les ha dado. Interesante. Muy bien. Entonces, así sucesivamente se sigue haciendo en el transcurso del séptimo milenio ese juicio a las 2/3 partes que se perdieron del planeta Tierra. Por eso es que ese juicio dura 1000 años, o ese es un juicio más largo, porque hay muchos impíos. Están las 2/3 partes que se pierden. Solamente una tercera parte, que es de la de los justos, y la que reemplaza a los ángeles que cayeron del cielo, es la que se salva. Para que entendamos, ¿sí? Y ese es de pronto el juicio que se realiza en el séptimo milenio. Un juicio donde se revisan los libros y donde cada uno de nosotros lo primero que vamos a juzgar es a los familiares que se hayan perdido. Y espero que todo esto quede en la mente de cada uno de nosotros bien claro. Bien claro. Porque hoy en día hay un problema con la familia. Y es que nosotros defendemos mucho la familia, aunque sean malos. Y ese es un error. Por eso nosotros no tenemos la facultad de juzgar ahora. Porque nosotros nos domina el sentimiento y las emociones. Y no juzgamos con el entendimiento y con la razón. Y no hemos sido transformados. Por lo tanto, no podemos juzgar. ¿Sí? Pero ya allí, cuando Yahshua nos transforma, ya tenemos la facultad para juzgar. Y vamos a juzgar como lo hace Yahshua, como lo hace Melquisedec, con justicia. Y una cosa para finalizar esta parte. En cada uno de los justos ahora mora Melquisedec. Entonces ese juicio en realidad es como si lo estuviera realizando Melquisedec, que vive en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo de Melquisedec. Oye, interesante, para tener en cuenta, porque alguien dirá, sí, o sea que nosotros vamos a juzgar allá, pero ¿cómo? No, es que ahorita Melquisedec se ha fusionado en cada uno de los justos, de los santos. Y por eso estamos haciendo un juicio, porque esa ya Melquisedec por inspiración que saca y nos dice a Caín, dele 500 años y hágalo así de esta manera. Oh, interesante. Ahora usted entiende por qué nosotros podemos juzgar a nuestros familiares con claridad, porque Melquisedec, que mora en nosotros, nos ayuda a dar ese veredicto. La honra y la gloria sean para el Eterno. Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, muchas gracias por este tema del juicio del milenio. Gracias por abrir nuestra mente, darnos sabiduría, saturarnos de tu conocimiento, ayudarnos a comprender y a entender un poco más cómo es que se realiza el juicio y cómo vamos a realizarlo. Tenemos una vislumbre ya de lo que el trabajo como sacerdotes que vamos a desempeñar nosotros los santos justos. Perdona nuestros errores, nuestros pecados y ayúdanos a que sigamos nosotros en este camino de testimonio y de luz, y sobre todo que si hay alguno que aún no se ha convertido, abandonando totalmente sus pecados, que nuestro Elohim Melquisedec lo convenza de justicia, juicio y pecado, y que andemos una vida de santidad para andar seguros en tu presencia. Rogamos para que tu bendición repose en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Melquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahweh HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Les amo en Yahshua HaMashiach. Una feliz noche, Shalom Urajot, el Eterno me los bendiga grandemente.